el gendarme Agustín Nahuel Gallo, detenido por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, cuando había llegado a Venezuela para visitar a su familia. Eso es lo que se sabe como información primordial. Claro, desde el 8 de diciembre que no hay datos del gendarme Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, que estaba en uso de licencia por un año. Había ingresado a territorio venezolano a través del puente internacional de Táchira en el límite con Colombia, y allí las fuerzas del régimen de Maduro lo detienen acusado de espionaje cuando todos los indicios muestran que iba claramente a un viaje familiar a encontrarse con su mujer y con su hijo. El temor es basado en dónde puede estar detenido. Hay un lugar que ¿qué le están haciendo? Claro, ¿no? un lugar que es terrorífico, que es el Helicoide, que es el centro de detención más grande clandestino, ¿no? Que bien para ellos lo muestran como algo que no, pero que no existe. Donde se ejerce brutalidad, donde se han... se habla de torturas. Sí, es imposible de comprobarlos porque obviamente los organismos internacionales no tienen acceso a ese lugar. Las únicas imágenes que trascienden en el Helicoide son imágenes que muestra el gobierno como un centro de policial y un centro también donde hay actividades culturales. Mirá a lo que llega este régimen absurdo. El gobierno presentó un habeas corpus a través de la justicia mendocina, si bien el gendarme es catamarqueño, su último lugar de trabajo estuvo en Uspallata y ahí también fijó su domicilio. A través de este habeas corpus intentan de alguna manera instar al gobierno de Venezuela a que por lo menos informe el paradero y las condiciones por las cuales se lo detiene, o las acusaciones por las cuales se los detienen. Están trabajando no solo Cancillería, sino también en coordinación con el propio gobierno de Colombia, que es un gobierno cercano, ¿no?, al de Venezuela ideológicamente, pero entienden que esta detención es aberrante. Por supuesto, a ver, ¿están en peligro todos los argentinos si viajan a Venezuela de que te acusen de cualquier cosa, te bajen de un avión, si haces una escala o vas a visitar a tu familia? ¿Tenemos que tolerar estos actos contra nuestros ciudadanos? Walter Molina es politólogo venezolano. Walter, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es tu primera reflexión al respecto de la detención de este gendarme argentino allí en Venezuela? Bueno, yo quisiera comenzar por lo último que dijiste, y es que todo ciudadano extranjero, no diría solo argentino, todo ciudadano extranjero tiene suelo venezolano, por supuesto que está amenazado directamente por un régimen criminal, mafioso y terrorista como es el de Nicolás Maduro. Y esto lo digo con base sólida porque este gendarme argentino no es el único extranjero que en este momento está detenido, y en este caso desaparición forzada, ya más de una semana de desaparición forzada, lo cual es un crimen de lesa humanidad, sino que hay aproximadamente unos 20 extranjeros que están en una situación similar. Y esto lo hacen, por supuesto, tanto para tenerlos, usarlos como fichas de cambio, como también para presionar o para extorsionar a los gobiernos de cuyos ciudadanos pertenecen, ¿no? De los países donde pertenecen. Por lo general son gobiernos que suelen ser muy duros con el régimen de Nicolás Maduro. Claro, o sea, a ver, Walter, vamos a decir algo, porque, digamos, esta es una forma de intimidar a gobiernos democráticos que están contra las dictaduras. Si estuviese pasado la visita del gendarme durante el gobierno de Alberto Fernández, que estaba alineado a Venezuela, a Irán, a Rusia y quería abrirle las puertas, no estaríamos hablando de esto. Probablemente no, no es algo que aseguraría, pero probablemente no. De hecho, tenemos información de personas, estadounidenses. Esto ha sido bastante recurrente, personas de Uruguay, de Paraguay, y bueno, ahora de Argentina, ¿no? Si vemos una línea que digamos, puede unir a estos, que son gobiernos que son duros contra el régimen de Nicolás Maduro, como tiene que serlo cualquier gobierno democrático. Y Walter, no tiene nada que ver con ideología, se trata de crímenes de lesa humanidad. Claro, cuando vos tenés un compatriota que está padeciendo esto, en donde ya se desconoce su paradero, donde se empieza a no tener información, en base a la experiencia que decís de otros detenidos, ¿cómo han terminado esas historias? ¿Dónde caen? ¿Son torturados? ¿Qué es lo que les pasa? Sí, mira, este es un patrón bastante común, por decirlo de alguna manera, del régimen chavista. Está descrito muy bien por la Misión Independiente de Determinación de los Derechos de la ONU, por organizaciones como Human Rights Watch. Y ustedes que decían que sobre lo que ocurre dentro del
Helicoide hay una organización llamada Voces de la Memoria que relata con exactitud lo que ocurre ahí en el Helicoide, de gente que fue presa política, de hecho lo recrearon con realidad virtual, y es una cosa espeluznante. Ellos lo que suelen hacer es tener a las personas durante mucho tiempo en desaparición forzada, con suerte 1 o 2 semanas, pero a veces puede durar más de un mes, más de 2 meses, y cuando se sabe dónde está, bueno, está en el Helicoide o está en la tumba, que es otro centro de tortura de la tiranía chavista, así le dicen la tumba, y bueno, y cuando se sabe, igual la familia no tiene acceso digamos, a hablar con ellos, sino solo se sabe que está ahí. Y lo que ocurren ahí son situaciones realmente complejas. Las torturas que ocurren ahí son unas cosas espeluznantes, no tienen nada de diferente a las torturas que ocurrían en la dictadura argentina acá. Y bueno, esto es lo que enfrentan hoy, como decía, unos 20 extranjeros aproximadamente que están detenidos o secuestrados o desaparecidos, pero también casi 2.000 venezolanos, incluyendo 300 mujeres y más de 30 niños. Y Walter, ¿niños dijiste también que hay en centros de detención? ¿Perdón? ¿Dijiste que hay niños también en centros de detención? Hay niños en centros de detención desde el pasado 29 de julio, un día después de las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia por 40 puntos, que hubo una rebelión social contra la dictadura de Nicolás Maduro. Han detenido a más de 170 menores de edad y en este preciso momento hay casi 40 de ellos que siguen detenidos. Hay niños y niñas de 14, 15, 16 años que por medio de cartas, porque no han dejado a sus padres verlos, les han dicho que se quieren quitar la vida porque no aguantan lo que les están haciendo ahí. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente algo terrorífico. El rostro de la barbarie de Latinoamérica está hoy en Venezuela, está hoy en Miraflores, y yo creo que eso tiene que ser algo que nos motive a todos los demócratas del mundo a lograr la libertad de Venezuela, que además fue lo que decidimos el 70% de los votantes el 28 de julio. Y Walter, a ver, para dar un viso de esperanza, ¿no? ¿Qué debería pasar para que el gendarme Gallo tenga la posibilidad de ser liberado? Mire, yo creo que se está dando una presión importante internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Ustedes mencionaban a Colombia hace pocos minutos, hace una hora aproximadamente. De hecho, salió un comunicado de Colombia diciendo que además ellos se van a encargar también de la protección de la embajada de Argentina en Caracas. Donde también están siendo hostigados y aislados. En esa línea, déjame preguntarte, ¿puede ser utilizado como moneda de cambio, digamos, al estilo terrorismo internacional, este gendarme a cambio de la liberación de uno o más de los refugiados que son vistos como terroristas por el régimen de Maduro, que están hoy por hoy resguardados en la embajada argentina? ¿Puede ser que haya una intención de eso? Es una posibilidad. Lamentablemente es una posibilidad. En Venezuela no solo estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de un régimen de terror, de un Estado mafia, y esto lamentablemente es una posibilidad. Hay 6 asilados ahí en la Embajada de Argentina en Caracas hace 9 meses, de parte de que son miembros del equipo cerrado de María Corina Machado, y ya tienen casi un mes sin luz eléctrica, sin agua por tubería, no les permite que pasen comida. Entonces sí, bueno, obviamente esto es para que ellos salgan de ahí y a su vez, bueno, llevarlos a estos centros de tortura. Walter, y te agrego algo, no sé si esto está confirmado, pero creo que sí. Entiendo que hay francotiradores apostados que han ocupado viviendas de manera ilegal apuntando a estos asilados. Sí, lo de las viviendas tiene también ya más de 2 semanas al menos que allanaron las viviendas de las cercanías de la embajada. Esto obviamente para intimidar, pero también para evitar que los vecinos de alguna manera pudiesen lanzarles algo de comida, algo de agua potable a las personas que están allá adentro. Además se llevaron detenido a un trabajador de la embajada argentina, es venezolano, pero es trabajador del Estado argentino porque trabaja en la embajada. Y había francotiradores durante los últimos días. Esto fue denunciado por el propio presidente electo González Urrutia y, por ejemplo, por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Lo que vos estás describiendo es que Maduro y todo su séquito de delincuentes de este narcoestado en que se ha convertido Colombia son dueños de la vida y la muerte de quien se les cante, de quien quiera, como pasaba acá durante la dictadura cívico-militar. Y esto es así, y por lo que vos estás diciendo, un día después de que fraguó las elecciones, metió preso
de manera ilegal a aquellos que confrontaban políticamente a sus mujeres y a sus hijos. Es correcto. Más de desde el 29 de julio, 2.400 personas aproximadamente fueron secuestradas, fueron detenidas, han sido torturadas. 2 de ellos, por cierto, importante mencionarlo, ya murieron estando presos en los últimos meses, porque les negaron asistencia médica. 170 de ellos fueron niños, más de 300 han sido mujeres. Y a muchos de ellos los detenían, algo que similar o haciendo paralelismo con lo que ocurrió con el gendarme. Estaban por la calle y un policía le decía, muéstrame el teléfono, el celular, revisaba y si tenías algo contra Nicolás Maduro o a favor de María Corina Machado y Edmundo González, te detenían y te llevaban a los centros de tortura. Bueno, fue algo similar a lo que le pasó al gendarme. Le revisaron el teléfono, cosa que es ilegal, claro. Y tenía una conversación con su esposa, que es venezolana, y la esposa, como el 90% del país, quejándose de este régimen criminal. Y bueno, también eso fue uno de los motivos por los cuales se lo llevaron. O sea, hoy te puede pasar que si vas de viaje a algún lado que no sea Venezuela, pero que hace escala en Venezuela, si saben que sos argentino, ni hablar, si sos periodista y estás contra la dictadura de Maduro, te pueden bajar de las pestañas y te pueden detener. Absolutamente. Eso es de hecho, varios países, entiendo que Uruguay, Canadá, le han sugerido a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela, claro, que no pasen por Venezuela. Y esto lo digo, la razón por la cual hoy los ciudadanos extranjeros no deberían pasar por Venezuela es exactamente la misma razón por la cual los venezolanos huyen de Venezuela. Ya somos más de 9 millones de personas afuera. Y es un régimen criminal que asesina, que tortura, que ha creado de Venezuela un país donde le da cobijo a terroristas y narcotraficantes, pero que expulsa a sus ciudadanos y secuestra a ciudadanos extranjeros de bien que van bien sea por paso, de vacaciones o a visitar a sus familias. Es, como dije hace unos minutos, el epicentro de la barbarie en Latinoamérica, y yo creo que como tal los gobiernos democráticos de la región y del mundo y los organismos internacionales tienen que actuar en consecuencia. Esto comenzando además por la propia Corte Penal Internacional, que si ya tenía elementos para ordenar arrestos contra los criminales de lesa humanidad en Venezuela, cada día que pasa tiene más elementos todavía. Estaba buscando, perdón, sí, en los medios de propaganda del régimen, siempre que un hecho trascienda internacionalmente, ya ellos argumentan. Lo bajan, sus argumentos claro. Cuentan. Yo en Venezolana Televisión, Telesur, que es lo que tengo acceso, no aparece absolutamente nada. ¿Apareció allá en Venezuela en alguno de los canales o medios del régimen esta información, la información del gendarme, para saber qué argumentan ellos, por cuál fue la detención, el motivo de detención? No ha aparecido. Nosotros también hacemos monitoreo sobre esto, no ha aparecido. De hecho, lo que trascendió fue por debajo, o sea, fue algo no formal, que trascendió, entiendo, de parte de, en comunicación con Brasil, que es uno de los pocos gobiernos que más o menos puede hablar con este régimen, donde dijeron, bueno, que la detención de este gendarme fue por un supuesto espionaje, son las excusas, obviamente, que usan todos los regímenes autocráticos, ¿no? Espionaje, terrorismo y cualquier cosa que no tenga lógica, pero bueno, es una excusa, evidentemente, para cometer crimen. Sí, a ver, lo que sabemos es que Gallo tenía una licencia anual ordinaria, que no estaba bajo ninguna misión, no tenía relación directa con ningún tipo de operación oficial, ni mucho menos, sino que está comprobado que iba a visitar a su familia, pero eso no les importa. No les importa, agarraron a uno, listo, aprovechemos. En lo absoluto, más bien lo usan a favor. De hecho, en el segundo informe de la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela, explicaron cómo usan tanto la justicia como a la familia para apresar a las personas, para secuestrarlos. Es un régimen que no tiene alma, que odia a los venezolanos y a cualquiera que se les oponga. Esa es la realidad. Los usan a las familias absolutamente. De hecho, su esposa tenía unos 7 meses que había vuelto a Venezuela por una situación familiar y lo que quería era reencontrarse con su esposo y pasar las Navidades juntos, y bueno, ahora llega este terror. Y la verdad es que cuando hay un régimen como el de Nicolás Maduro, cualquiera tiene un número. Todos tenemos un número, y ya ven que no es solo un problema de los venezolanos, sino incluso el que se acerque hoy a Venezuela. Y bueno, el problema de los números es que te puede tocar en cualquier momento. Y claro, es precisamente por eso que la única solución es que en Venezuela haya libertad, que respete lo que ocurrió el 28 de julio, y bueno, y deje de haber dentro de Latinoamérica un régimen de donde sale tanta barbarie, tanta criminalidad, tanta peligrosidad.
Pobre Venezuela, en lo que la han convertido. Ahora te pregunto, si los familiares del gendarme Gallo quieren ir a visitarlo, ni siquiera saben dónde está, y también es un peligro para ellos el hecho de ingresar al territorio venezolano, a esta dictadura. Sí, por supuesto. Y bueno, y sus familiares venezolanos, incluyendo su esposa, entiendo lo último que leí justo antes de entrar ahora en la entrevista, es que, bueno, están haciendo, como todos los familiares de los presos políticos, están recorriendo cada centro de tortura legal, porque hay muchísimos ilegales, clandestinos, preguntando, bueno, ¿está acá o no está acá? Y no le dan respuesta. Es decir, no solo no lo han podido ver, que seguramente no lo dejen ver, sino que no le dicen en dónde está. Entonces, sobre la angustia, ya hay una angustia extra, que es que no se sabe absolutamente nada de él, ni dónde está, ni cómo está. Es una desaparición forzada. Como están hoy cientos de venezolanos. Ayer detuvieron a un dirigente político muy conocido del municipio de Chacao en Caracas. Hace unos días a un gran amigo, a Jesús Armas, concejal también, y ya lleva como una semana también en desaparición forzada. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y bueno, creo que es algo que todos tenemos que denunciar y alzar la voz, porque reitero una vez más, sin ánimos de ser repetitivo, pero creo que hay que dejarlo claro, el rostro de la barbarie en Latinoamérica está en Venezuela, es Nicolás Maduro, está en Miraflores, y esto es un peligro para los venezolanos, evidentemente, pero también para toda la región. No, y además, evidentemente, por lo que vos contás, es un regocijo y es un activo político el hecho también, porque hay un trabajo muy riguroso de tortura psicológica, ya no solo tortura física y psicológica para quien está detenido ilegalmente, sino para su familia. El hecho de hacerlos recorrer centros de detención en el caso de que pudieran. Todo esto que vos estás describiendo es realmente dramático, porque ¿a qué conlleva? A que te lleven a lugares donde no está y vos digas, lo mataron, se perdió, lo que fuera. Y te pregunto, ¿el régimen de Maduro es capaz de darle un final a esta historia matando a cualquier persona que detenga? Mira, lamentablemente eso puede ocurrir, ha ocurrido, se les ha pasado la mano, si quiere, han torturado tanto a las personas que han muerto, estos casos son muchísimos. Como decía, ya hay 2 presos políticos de los últimos 4 meses que murieron bajo custodia del Estado. De hecho, el último que a mí particularmente me partió mucho el corazón, porque es un joven que estaba pidiendo que le entregaran el cuerpo de su papá. Bueno, ya murió, ya sé que murió, por favor entreguen el cuerpo. No se lo dan probablemente porque es un cuerpo que está torturado y no quieren que se conozca. Pero además la madre de este joven también es presa política. Entonces él dice, por lo menos denme el cuerpo de mi papá y por favor liberen a mi mamá. Este es el drama de lo que están viviendo los venezolanos y de lo que están viviendo cualquiera que esté dentro de Venezuela. Hay unos pocos propagandistas, ahí estoy viendo algunos, pero es eso, son unos pocos propagandistas que le hacen el juego a un régimen que comete las mismas atrocidades que Vidal y Pinochet, pero diciendo que son socialistas. Ese es nuestro propagandista, perdón. Es un argentino que fue a... ahora no me acuerdo el nombre, que vos lo tenés por ahí, que era un influencer argentino, que fue a Venezuela pagado por el régimen para hacer algunos videitos. Sí. Y ahora Michelo, que es salteño si no me equivoco, y se quedó en Venezuela prácticamente a vivir haciendo propaganda para el régimen. Hizo canciones muy ridículas, pero le sirvió para llegarle a un rango etario de jóvenes que estaban yéndose para el lado obviamente opositor, y con este Michelo comprado ya, que está por el régimen, ahí lo veíamos haciendo propaganda y es el principal aplaudidor, que es argentino. Esa es la particularidad. Tenés a un influencer argentino comprado por el régimen haciendo propaganda y otro argentino detenido que la familia no sabe dónde está. Y hablando de argentinos, Walter, ¿una intervención del Papa Francisco sería oportuna en esta situación y en otras que está viviendo en Venezuela o no? Bueno, yo particularmente desde hace mucho tiempo estoy pidiéndole al Papa Francisco, a la Nunciatura Apostólica, que interceda, que hable, que eleve la voz. Creo que ahora hay un elemento adicional justamente para que el Papa Francisco, argentino, diga algo sobre esto. Él hace unos meses le preguntaron sobre Venezuela y habló de dictadura, pero no mucho más que eso. Y a eso me refería anteriormente, con que los estados democráticos, con que todos quienes creemos y creen en la paz, en la democracia, en los derechos humanos,
bueno, alcen la voz contra esto. Lo que está ocurriendo en Venezuela es tremendo, reitero, más de 2.000 presos políticos, muchos de ellos niños, más de 300 mujeres, ya hay 20 extranjeros en suelo venezolano también detenidos, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Han asesinado a casi 40 personas desde el 29 de julio, 2 de ellos murieron en custodia del Estado siendo presos políticos, siguen huyendo los venezolanos. No hay dentro de tanta barbarie se siquiera da tiempo para mencionar esto, pero más de 1.000 personas por día cruzan las fronteras de Venezuela huyendo de la barbarie chavista. Es una situación humanitaria, política, muy terrible lo que está viviendo en Venezuela, y yo espero, por supuesto que sí, que alcen la voz todos quienes deben hacerlo, y reitero, incluido el Papa Francisco, incluido algunos organismos que están haciendo un silencio inexplicable, como la UNICEF, como ONU Mujeres. Que creo que no es momento para medias tintas ante una situación tan triste. Desde luego, porque vos acá decís hay que cuidar la integridad del gendarme argentino, pero si no sabes dónde está, mañana te pueden decir se suicidó por la desesperación, y andás a ver, porque, a ver, es todo tan de incertidumbre. Hoy habló también muy temprano la familia, digo, cuando vos no tenés datos del paradero ya entraste en un túnel en donde cualquier cosa puede pasar. Ahora, Julio Cobos, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto para exigir la inmediata liberación del gendarme. Estamos hablando de Agustín Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, acusado de espionaje por el régimen dictatorial de Maduro. Yo creo que acá no debe haber diferencias. Todo el arco político, aún aquellos que en su momento se alinearon con Venezuela, estamos hablando acá de un ciudadano argentino. Y si la patria es el otro, bueno, el otro hoy está en condiciones, evidentemente, por lo que dice nuestro amigo Walter Molina, que es politólogo, deplorables, probablemente en un centro de detención y padeciendo lo que es la locura de este régimen narcoestado chavista de Maduro, en donde le puede pasar a cualquier extranjero que esté en contra, bueno, ni hablar del venezolano, ¿no? Hay 9 millones, es el éxodo más grande de la historia de un pueblo, pero ni hablar del que ahora pase por territorio venezolano y se sepa que está a favor de la democracia. Recordá a Pablo Ponzone cuando fue a cubrir las elecciones. También. Y muchos colegas directamente con esa cobertura, que no lo dejaron entrar. Claro. Eso es lo que pasaba comúnmente. Y que estuvo 24ro horas desaparecido, sin información. Colegas que nunca los han retenido, pero ninguno de los colegas que fue retenido en los aeropuertos fue detenido y trasladado a un centro de detención. Esto que está pasando con el gendarme es inédito para alguien que no ha participado de protestas, porque la mayoría de los detenidos, sobre todo en el helicoide, se los indica haber participado de protestas o haber colaborado con la oposición en determinada. Esto es inédito y claramente toca la conflictividad actual que tiene el gobierno de Maduro con Milei. También hay 16 españoles detenidos y qué casualidad que el gobierno de España le da asilo a quien fue el electo presidente de Venezuela, ¿no? Vos fijate cómo elige a qué ciudadanos determinados detener y hacerlos desaparecer. Evidentemente son desaparecidos. Uh-huh. Sí, correcto. Obviamente el hecho de oponerte a él, para ellos son enemigos. Esta es la realidad binaria de estos criminales, que o eres amigo o eres enemigo. Y justamente por eso creo que hay que condenarlos. Ustedes decía, esto no es un tema ideológico, esto no significa si lo apoyaste o no lo apoyaste. Lo que creíste que fue el chavismo, errado o no, pues ya no existe. Hoy existe una tiranía criminal que asesina, que tortura, que desaparece, que viola mujeres, que le hace daño a niños, que no estuvieron tampoco en protestas, ¿no? Ellos dicen, así como dicen que se trascendió no oficialmente, que dicen que este gendarme fue como espía, dicen que todos los que están detenidos hicieron protesta o algo por el estilo. Hubo niños que detuvieron porque mandaron un mensaje de WhatsApp. Mandaron un mensaje de WhatsApp y alguien en un grupo, y alguien que era chavista, el único chavista del grupo, se lo dijo a los grupos de tarea y los fueron a buscar al niño y lo metieron preso. O sea, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy, que obviamente es un régimen que es repudiado por prácticamente todo el país, al que no le quedan casi aliados internacionales, salvo otras autocracias. Entonces lo único que le queda es la fuerza bruta y el terror, y justamente por eso debe terminar. Bien.
Walter, muchas gracias. Vos estás acá en Argentina, ¿verdad? Sí, desde hace 6 años en Buenos Aires. Ok, ojalá algún día puedas volver a una Venezuela democrática. Ojalá y los recibiremos también con los brazos abiertos por la forma en la que ustedes nos han recibido. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Adiós, hasta luego.